Hola, hoy vamos a ver cómo realizar diagramas de cuerpo libre en física. Ya, para empezar, realizar un diagrama de cuerpo libre es representar de manera gráfica a partir de vectores todas las fuerzas que puedan existir en un determinado cuerpo dentro de un sistema. Bien, además, en un diagrama de cuerpo libre se deben tomar en cuenta estos pasos. Primero se debe aislar el cuerpo de todo el sistema. Ya acá voy a hacer hincapié en que, bueno, para efectos más prácticos es recomendable trabajar sobre el mismo sistema y a partir de aquello identificar las fuerzas, ¿no? Y enfocarse más en la parte analítica del ejercicio. Pero de todos modos, he podido observar en algunos libros, también se realiza este diagrama de cuerpo libre, o bien puede ser en eje de coordenadas X y Y, en algunos casos solamente a partir del gráfico, ¿no? Pero vuelvo a repetir, lo que recomiendo es realizar este diagrama de cuerpo, o identificar en todo caso las fuerzas de un sistema en el mismo sistema. Después se debe representar el vector peso, en este caso el peso a partir de un vector que esté dirigido hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Por efecto de la fuerza de gravedad. De ahí la relación que el peso es igual a la masa por la gravedad. Si hay superficies en contacto, se representa con un vector empujando al cuerpo, ¿no? Si es que hubieran dos superficies en contacto. Puede ser el caso de esferas, cubos, qué sé yo. Si hay cuerdas, en este caso ya hablamos de tensiones, ¿no? Si hay cuerdas, cables, cadenas, hablamos de tensión, de una fuerza llamada tensión. Y esta tensión siempre se va a representar con un vector que esté jalando siempre del cuerpo. Si existiese barras comprimidas, se debe representar con un vector de la misma manera que cuando se tiene superficies en contacto, se debe representar con un vector que esté empujando al cuerpo. Bien, vamos a irnos a la parte práctica. Acá tenemos un primer caso y he tomado en cuenta tres casos, los más recurrentes en los ejercicios de física, ¿no? Entonces acá vamos a poder identificar o vamos a identificar las fuerzas que están interactuando en cada cuerpo. La primera fuerza que siempre vamos a identificar y representar es el peso, ¿no? Aquí tengo una masa 1, es una esfera, entonces aquí vamos a identificar el peso siempre con este sentido, ¿no? El sentido hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. ¿Ya? Ya este, como estamos hablando de una masa 1, vamos a denominarlo peso número 1 también, ¿no? Peso 1. Ya está. Acá tenemos una masa 2, ¿no? Entonces, que también está ejerciendo o va a ejercer un peso. También lo vamos a identificar. Agarramos al vector peso, graficamos y siempre hacia abajo, ¿no? Hacia el centro de la Tierra, vuelvo a repetir, por efecto de la fuerza de gravedad. Como estamos hablando de una masa 2, entonces este viene a ser un peso 2. Ya está. Tenemos otra masa, esta es la masa 3. También vamos a identificar su vector peso. De la misma manera, agarro el vector, grafico con este sentido hacia abajo, ¿no? Hacia el centro de la Tierra. Bien, estamos hablando de una masa 3, por lo tanto, viene a ser un peso 3, ¿no? Vamos a denominarlo peso 3. Quiero aclarar que el peso, en este caso, yo estoy asignándole la letra P mayúscula, ¿no? También puede asignarse, y es común también ver en los libros de física, asignar el peso con una letra W, por sus siglas en inglés. Otra fuerza, vámonos otra vez a la masa 1.
Otra fuerza que vamos a identificar aquí es la tensión, ¿no? Observemos bien, aquí hay una cuerda que está sujetando a la masa 1, está sujetando a esta masa 2 y está atravesando esta polea, está pasando por esta polea, ¿no? Entonces vamos a identificar esa fuerza denominada tensión. Y recordemos que la fuerza de tensión debemos representar de manera que esté jalando al cuerpo, ¿no? Entonces, en este caso, en el caso de la masa 1, voy a representarlo en este sentido, ¿ya? Estamos hablando de esta misma cuerda que está sujetando a la masa 1 y a la masa 2. Por lo tanto, viene a ser la misma tensión. Ahí está, tensión, ¿no? Esta, como estamos viendo dos cuerdas, la vamos a denominar tensión número 1. ¿Ya? Esta la vamos a denominar tensión número 1. Ahí está. Tensión 1, ¿no? Esta también viene a ser la tensión 1. Es la misma cuerda, es la misma tensión. Tensión 1. Listo. ¿Qué más podemos identificar? ¿Qué más podemos observar? Aquí en la masa 1, nada más. Hay el peso y la fuerza de tensión de la cuerda. Aquí en la masa número 2, sí podemos ver otra fuerza más. Una fuerza que nosotros denominamos fuerza de reacción normal, ¿no? Tercera ley de Newton. Ante toda acción siempre hay una reacción, ¿no? Aquí tenemos al peso como acción y vamos a tener a la fuerza normal como reacción. La fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie, ¿no? De contacto. Siempre va a existir fuerza normal cuando haya superficies en contacto. Entonces voy a representar esa fuerza normal, miren, perpendicular a la superficie y porque esta masa 2 está en contacto con este bloque. Entonces aquí tenemos nuestra fuerza normal y va a ser la única, ¿no? Prácticamente va a ser la única. La fuerza normal la vamos a simbolizar con una N mayúscula, ¿ya? Entonces, de esa manera vamos a simbolizar la fuerza normal. Bien, hasta aquí en la masa 2 todavía no hemos terminado de identificar las fuerzas. Nos falta todavía otra cuerda más, otra tensión que se está ejerciendo a partir de esta cuerda, de esta segunda cuerda. Y a esta la vamos a denominar tensión número 2. ¿Ya? La voy a representar de la misma manera. Entonces, esta viene a ser la tensión número 2. Tiene que representarse de tal manera que esté jalando al cuerpo, ¿no? Ahí se está efectuando o se está viendo esa acción de la fuerza de tensión. Entonces, esta la vamos a denominar nosotros tensión número 2. Tensión número 2. Ya está. En la masa número 3 tenemos también una cuerda. Es la misma cuerda que está atravesando esta polea. Está sujetando a la masa 2 y a la masa 3, ¿no? Por lo tanto, es una misma tensión. Es esta misma tensión 2. Entonces, también la vamos a representar. De tal manera, vuelvo a repetir, voy a hacerlo siempre, de tal manera que se esté jalando al cuerpo. Entonces, esta también viene a ser la tensión número 2 para este caso, ¿no? Para este ejemplo, tensión número 2. Ahí está. Ahí tenemos a todas las fuerzas plenamente identificadas en este primer caso, ¿no? Son casos que comúnmente se ven en los ejercicios de física. Bien, vamos a pasar a otro caso, pero antes voy a borrar. Bien.
Pasamos a otro caso recurrente. En este caso es un ejercicio de poleas. Ya un caso también muy particular que vamos a poder observar mucho en los ejercicios de física, que es importante también saber identificar, reconocer todas las fuerzas que estén ejerciendo. Entonces, de la misma manera, vamos a identificar las fuerzas. La primera fuerza, vuelvo a repetirles, siempre es el peso, ¿no? El peso que el peso que identificamos con un vector siempre dirigido hacia abajo. Ahí está, ¿no? No me estoy deteniendo a hacerlo uno por uno. Miren, estoy tratando de ser más práctico y estamos de una buena vez identificando el peso de ambas masas. Es la primera fuerza que debemos aprender a identificar siempre. Aquí, como estamos hablando de una masa 1, entonces vamos a colocar peso 1, ¿no? Peso número 1. Y aquí, como estamos hablando de una masa 2, entonces vamos a identificarla como un peso 2. ¿Ya? Esto es bien importante. Voy a volverlo a repetir y escribirlo. El peso es igual a la masa por el efecto de la gravedad. Ya siempre hay esa relación. Masa por gravedad. Bien. Ahí está, peso 1, peso 2, la relación de masa por gravedad siempre como relación del peso. En la masa 1 tenemos una cuerda, ¿no? Aquí podemos ver claramente que hay una polea móvil, que es esta, que está sujetando a la masa 1, y hay una polea que está fija, ¿no? Que está fija esta segunda polea y está sujetando a la masa 2 y está relacionada con la polea también, con la primera polea. Entonces, a partir de aquello vamos a identificar también las cuerdas. Obviamente con eso vamos a identificar las tensiones, si hay varias tensiones en este caso. Entonces acá tenemos en la masa 1, vamos a agregar otro color. En la masa 1 tenemos una fuerza de tensión. Aquí está. Jalando siempre del cuerpo, ¿no? Se debe representar de esa manera. Y aquí tendríamos una primera tensión, ¿no? Porque si analizamos el ejercicio, tenemos que la tensión, ¿ya? Esta primera tensión es una cuerda muy diferente de la otra cuerda, en todo caso, que está por la polea 1 y está atravesando la polea 2 y está llegando a la masa 2. Entonces, esta viene a ser nuestra primera tensión. ¿Ya? Después, ¿qué otra fuerza es más? Vuelvo a repetirles, aquí hay una cuerda, esta cuerda que está dando la vuelta por esta polea, está viniendo por esta polea y está llegando a la masa 2. Por lo tanto, es una sola cuerda que está atravesando las dos poleas. No podemos hablar de tensión 1, tensión 2 y tensión 3 en este caso. No son tres diferentes cuerdas, es una sola cuerda que está atravesando las dos poleas. Por lo tanto, también vamos a identificar esas fuerzas de tensión. ¿Ya? Entonces, lo vamos a hacer también graficando nuestro vector. Entonces, aquí tenemos un vector hacia arriba, ¿no? Que esté jalando siempre del cuerpo. De esa manera tenemos que identificar las tensiones. Aquí está. Es la misma cuerda y para esta masa 2 también se está efectuando el sentido de la fuerza de tensión de esta manera. Entonces, aquí vamos a designarle nosotros una tensión 2, ¿no? Tensión 2. Esto también viene a ser una tensión 2, es la misma tensión.
Y esto también viene a ser la misma tensión, tensión 2, ¿no? Entonces, miren, se dan cuenta, es muy sencillo identificar los tipos de fuerzas que existen cuando hay poleas, ¿no? Hay que analizar bien las cuerdas, por dónde están atravesando, por las poleas, si hay poleas móviles, si hay poleas fijas. Entonces, todo eso nos va a ayudar a entender a nosotros y a poder identificar principalmente los tipos de fuerzas que hay. Listo, muy bien, ya está. Así de simple, así de sencillo esto. Voy a irme ya al último caso. Borramos esto. Muy bien. Entonces recuerden siempre, es importante primero ver, analizar de manera general y a partir de aquello ir identificando las fuerzas de cada una de las masas, si hay, o bueno, en todo caso, de cada uno de los cuerpos que estén interactuando en cualquier sistema. Vamos a pasar a un caso 3, a un ejemplo 3 también recurrente. Y este caso es tal vez el que es un poco más dificultoso de poder identificar las fuerzas porque estamos hablando de planos inclinados. Entonces, cuando hay planos inclinados, se debe hacer una descomposición vectorial en función del peso, ¿no? De los cuerpos. ¿Ya? Entonces, es lo que vamos a hacer ahora. Y la primera fuerza, no me voy a cansar de repetir, la primera fuerza que debemos identificar es el peso. Entonces, peso que va siempre dirigido hacia abajo. Miren, aunque la superficie esté inclinada, el peso tiene que estar dirigido hacia abajo. ¿Ya? No es como la fuerza normal. La fuerza normal es diferente, ¿no? Tiene que ser perpendicular a la superficie. En este caso, no. En estos casos, se debe identificar la fuerza siempre dirigida hacia abajo, aunque la superficie esté inclinada. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un primer peso, 1, ¿no? Este viene a ser un peso número 1. Peso 1. Ya está. Muy bien. Acá vamos a identificar un peso número 2. Igual, ya está plenamente identificado. Peso 1, peso 2. Muy bien. Peso, efecto o relación de la masa con la fuerza de gravedad. ¿Ya? La fuerza de gravedad, que es importante aclarar, vamos a considerar si en el ejercicio que nos propongan no existe ningún dato sobre la gravedad, entonces nosotros consideraremos de la gravedad 9,8, ¿no? Metros sobre segundo al cuadrado. Pero si el ejercicio nos asignaría determinada gravedad, generalmente es el número 10, entonces trabajamos con eso. No hay ningún problema. Bien, la siguiente fuerza que podemos identificar es la reacción normal, la fuerza normal. Una fuerza normal que es siempre perpendicular a la superficie, ¿no? Y es una fuerza de reacción entre el contacto de estas superficies. Entonces la vamos a identificar. En esta primera masa viene a tener este sentido, ¿no? Perpendicular a la superficie. En esta segunda masa, de la misma manera, perpendicular a la superficie. Ahí está. Entonces, ahí vamos a asignarle una N1. Vamos a simbolizar esta normal, normal 1, porque estamos hablando de esta masa 1. Aquí tenemos una normal 2, ¿no? Listo, ya está. Otra fuerza que podemos observar aquí es la fuerza de las cuerdas, las tensiones, ¿no? Igual vamos a identificarlas. Vamos a asignarle un color. Ya está, muy bien.
y siempre estas fuerzas se van a graficar de manera que se esté jalando del cuerpo, ¿no? Ahí está. Entonces, miren, estamos hablando de una misma cuerda, no son dos cuerdas diferentes, no están cortadas estas cuerdas, están atravesando una polea. Por lo tanto, es una misma cuerda, es una misma tensión. Vamos a asignar el valor de esta tensión. No es necesario colocar aquí tensión 1 ni tensión 2 porque estamos hablando de una misma tensión, ¿no? Tensión, y hasta aquí es la misma tensión, ¿ya? La misma tensión. No es necesario colocar tensión 1, tensión 2. No hay más tensiones, ¿no? Es la única cuerda. Hasta ahí no hay ninguna dificultad, no hay ningún problema, ¿no es cierto? Lo siguiente que se debe hacer es hacer la descomposición vectorial en función del peso, ¿ya? Siempre en función del peso. Siempre y cuando haya un plano inclinado. Si hay un plano inclinado, obviamente hay un determinado ángulo de inclinación. Entonces, por lo tanto, por esa misma razón, se debe identificar en función de ese ángulo sus otros componentes del peso, ¿no? Entonces, miren, acá todavía no he asignado yo un valor a estos ángulos. Vamos a dibujar y vamos a colocar simplemente alfa, ¿no? Que es de los ángulos más comunes. Y aquí el ángulo tita, ¿ya? Aunque no se ve muy bien por el dibujo. Bien, entonces aquí vamos a asignar estas letras del alfabeto griego, ya, a estos ángulos. Pueden ser cualquier tipo de letra, pueden tener cualquier valor, ¿no? Eso dependerá del ejercicio. Entonces, en función a estos ángulos, nosotros vamos a determinar ya los componentes de cada peso, ¿no? Entonces empezamos por este peso número 1, ¿ya? Entonces descomponer significa hallar o, en este caso, identificar plenamente sus otros vectores componentes a partir del vector peso en este caso, ¿no? Aquí está, por un lado, ya estamos identificando este vector. Y de este mismo vector, si estamos haciendo la descomposición del vector peso, entonces de ese vector tiene que salir, ¿no es cierto?, los otros componentes. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer aquí es encerrar al vector, ¿ya? Como si estuviéramos haciendo unas líneas paralelas para que se pueda identificar sus funciones trigonométricas, si bien vayan a ser seno o vayan a ser coseno. Entonces eso, encerrar al vector me va a ayudar a identificar cuál es en todo caso, para entender cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente, y en función de eso identificar de manera más fácil sus funciones trigonométricas, ¿no? O la función que corresponde. Lo siguiente que se debe hacer es identificar, o en este caso trasladar el ángulo ya en función de la línea normal. Miren, aquí está la línea normal, ahí me voy a dar cuenta, y este ángulo tiene que ir o trasladarse ahí, ¿no? Entonces vamos a trasladar el ángulo ahí. Vamos a tratar de dibujar. Ahí está. Estamos hablando del ángulo alfa, ¿no? Este es el ángulo alfa. ¿Ya? Ángulo alfa, estamos trasladándolo ahí, y a partir de aquello nos vamos a, de manera más fácil nos damos cuenta qué vector corresponde a la función seno y qué vector corresponde con la función coseno. Bien, entonces, a partir de aquello, hablamos del peso 1, estamos hablando de este peso número 1, perdón, vamos a agregarle el color que nos ha asignado. Peso número 1, y a este vector viene a ser el cateto adyacente. Es un vector que está adherido al ángulo, de ahí su nombre, cateto adyacente.
Entonces, al cateto adyacente nosotros siempre vamos a asignar la función coseno, ¿no? Coseno. Y ya está ahí. Y en este caso, al otro vector, bueno, este vector, ¿no? Acá he podido representar su línea paralela. Entonces estamos hablando de un cateto opuesto. Y al cateto opuesto nosotros siempre asignamos la función seno. Estamos hablando del vector del peso 1, perdón. Vamos a colocar aquí. Estamos hablando del peso 1 y por lo tanto la función seno. Y ya está. Pero nos hemos olvidado algo más, ¿no? Algo bien importante, los ángulos, ¿no? Porque estamos hablando del ángulo, en este caso, alfa, ¿ya? Y en este otro caso también del ángulo alfa, ¿ya? Entonces estamos hablando de los ángulos alfa para este ejemplo, ¿no? Podemos agregarle cualquier valor, de repente sea 45 grados, entonces tenemos que colocar peso 1 coseno de 45. Peso 1, seno de 45, ¿no? Bien, aquí ya no hay ningún problema. Ya hemos identificado todas las fuerzas, ya están en función al peso sus componentes, entonces ya estaríamos cerrando este primer bloque, esta primera masa, ¿no? Nos iríamos a la masa 2, nos faltaría identificar. De la misma manera vamos a hacer. Identificamos primero sus componentes a partir del vector peso. Aquí está. Aquí tenemos el otro vector. Listo. Y vamos a hacer una especie, o vamos a encerrar al vector como si estuviéramos haciendo líneas paralelas, ¿no? Ya les he dicho que es importante esto para uso práctico, ¿no? Para poder identificar el cateto opuesto, cateto adyacente, y en función a eso nosotros dar o asignar la función seno o coseno. Luego de esto, lo siguiente que debemos hacer es identificar el ángulo, ¿no? En este caso, trasladar el ángulo que siempre va en función de la línea normal. En este caso, ya no es alfa, estamos hablando del ángulo theta, ¿ya? Y disculpas por el dibujo. Entonces, hemos agregado ahí el ángulo y a partir de aquello, nosotros vamos a poder fácilmente establecer cuál vector corresponde a la función seno y cuál vector corresponde a la función coseno. Me voy a este vector, ¿no? A este vector, según la paralela, es el cateto opuesto. Entonces, de acuerdo a eso, al cateto opuesto, nosotros vamos a asignarle la función seno. Entonces, como estamos hablando del peso 2, seno. Y ya está, ¿no? Ya está. A este otro vector, obviamente, que es el cateto adyacente, está adherido al ángulo, le vamos a asignar la función trigonométrica de coseno. Peso 2, seno del ángulo determinado, ¿no? Nos falta graficar el ángulo. Y con eso ya estaríamos identificando, ¿no? Plenamente. Ya, listo. La idea es que los ángulos pueden tener cualquier valor, se puede asignar cualquier letra, ¿ya? No nos distraigamos en esto del dibujo. Bien, ahí ya está plenamente identificado o están identificadas todas las fuerzas, ¿no? En planos inclinados, en poleas y el más común en un plano horizontal, ¿no? Entonces, sencillo, es una forma rápida también de identificar las fuerzas en el mismo sistema, porque apartarlas a veces nos genera mayor tiempo, ¿no? Y aparte, en la parte del análisis, es un poco más complicado. Entonces, hasta ahí ya viene a ser lo que son la identificación de fuerzas en un diagrama de cuerpo libre.